La violencia que se vive en El Salvador y en el Triángulo Norte de Centroamérica ha transformado el sentido de la migración centroamericana. Hoy miles de centroamericanos migran hacia el norte no para mejorar su calidad de vida, sino para salvarla. Esta ola de violencia y migración tiene sus orígenes en las décadas de los 70s y 80s, con la crisis política y social que desencadenó en la Guerra Civil de El Salvador. Este fue un conflicto interno ocurrido en el país centroamericano, en el que el ejército gubernamental llamado la Fuerza Armada de El Salvador se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los enfrentamientos entre el gobierno y los grupos insurgentes se cobraron la vida de 75,000 civiles y miles de soldados e insurgentes. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas dentro de El Salvador o se convirtieron en refugiados en Centroamérica, México o Estados Unidos. Muerte y violencia en El Salvador fue el titular del periódico La Opinión del 25 de marzo de 1984. Como en otros casos de países centroamericanos, la violencia desatada en El Salvador propició que muchas personas huyeran del país. En un artículo publicado en el 2007 por el Instituto de Políticas de Migración, se estima que entre 1985 y 1990 aproximadamente 334,000 salvadoreños entraron a Estados Unidos. Miles de salvadoreños pidieron asilo político en los 80s, pero se aprobaron solamente 2% de las aplicaciones. Como resultado, muchos de ellos continuaron residiendo en el país indocumentados. En 1986, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó el Acta de Control y Reforma Migratoria, que otorgó el estatus legal a aproximadamente 146,000 salvadoreños. Pero la violencia no termina ahí. En la década de los 80s, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, surgen las pandillas juveniles salvadoreñas como respuesta a la Mexican Mafia, conocidas como la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Estas pandillas nutren el crimen organizado, realizando homicidios, extorsiones, violaciones, robos, y se dedican a imponer el terror en las comunidades centroamericanas. A los jóvenes mareros se les identifica por tatuajes de letras y números góticos que tienen en gran parte del cuerpo. El fenómeno de las maras está ligado a la pobreza, la violencia y la desintegración familiar. Miembros de estas pandillas fueron deportadas de Estados Unidos y se vieron obligadas a regresar a su país de origen, imponiendo el terror y la violencia en las ciudades centroamericanas. En la actualidad, en el Triángulo Norte de Centroamérica hay más de 100,000 integrantes de las pandillas. Entre 30 y 60,000 pandilleros se ubican en El Salvador, 15,000 en Guatemala y 25,000 en Honduras, dejando a El Salvador como el segundo país del mundo, después de Siria, con mayor tasa de desplazamientos forzados internos a causa de la violencia. Los migrantes centroamericanos han dejado de perseguir el sueño americano y ahora solo persiguen la vida. Desde el 2009, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha registrado un número creciente de solicitantes de asilo provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, que ingresan su solicitud en la región de las Américas. Estados Unidos ha registrado el número más grande de solicitudes, seguidas por México, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Las condiciones para cruzar México son deplorables. Los migrantes viajan por un infierno lleno de violencia, robos, violaciones e incluso se enfrentan a la muerte misma. Sin embargo, también pueden encontrar algunos destellos de esperanza de vida en el camino. Las patronas son un grupo de mujeres que desde hace más de 20 años ayudan con comida y otros apoyos a los migrantes centroamericanos que pasan por el estado de Veracruz en su camino hacia Estados Unidos. La bestia de Amatlán de los Reyes anuncia su llegada con un pitido, y las patronas corren a las vías del tren de los migrantes para proporcionarles agua y alimento. No se sabe con exactitud cuántos centroamericanos y mexicanos traten de ingresar cada año de manera ilegal a Estados Unidos, pero de acuerdo con la Secretaría de Gobernación de México, en el 2016 fueron detenidos 186,216 inmigrantes ilegales en territorio mexicano, y la mayoría de Centroamérica. ¿Representaría un riesgo aceptar refugiados centroamericanos debido al violento entorno en el que se han desarrollado toda la vida? Yo creo que el patrón ha estado cambiando en los últimos años, es decir,
la, la atracción del sueño americano es cada vez menos atractiva. La gente, por supuesto, que sueña con tener su green card. La gente, por supuesto, que sueña con cobrar en dólares. La gente, por supuesto, que sueña con tener pues, una troca, ¿no? Pero claro, es decir, a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, la frontera se ha endurecido de manera terrible. Entonces la gente ya no sueña necesariamente con migrar a Estados Unidos. La gente que está pasando ahora tiene mucho que ver con que están huyendo de la violencia y por supuesto que vienen de un estatus de violencia cotidiana, de falta de oportunidades, de carencias educativas, de falta de cultura ciudadana, ¿no? O sea, de construcción de ciudadanía, a eso me quiero referir, bastante complejo. Más bien lo que creo es que no es que si ellos son potenciales delincuentes o que si son peligrosos, no, por supuesto que no lo creo. No hay que olvidar, Ginger, que en los años 80 México se distinguió por recibir refugiados de guerra, básicamente por ejemplo de la zona de Guatemala, muchos de los cuales nunca regresaron a Guatemala y se hicieron ciudadanos mexicanos, y que el día de hoy ya son una o dos generaciones que han podido reivindicar mucho el país que tomaron como opción de residencia y de ciudadanía. Yo no creo que sea como una especie de peligro, no creo que la gente que venga huyendo de la violencia en Centroamérica sea una escoria social, pero sí creo que el gobierno mexicano ha ido olvidando esa capacidad de hospitalidad que en su momento permitió que México fuera un país de puertas abiertas.